Estuve ocupado hace unas semanas con un grupo de hermanos viendo la vida de José y estudiando la vida de José. Pero no solo viendo la vida de José, que es bastante hermosa y ejemplar, sino viendo qué nos refleja del Señor Jesús. Y me gustaría ver una parte de eso que vimos, una parte que yo creo es esencial para entender toda la historia de José. No solo como ejemplo, porque es un ejemplo para nosotros, sino también por lo que nos muestra del Señor Jesús. Génesis 37. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Génesis 37, 1 al 7. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y qué sigue diciendo? José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José. ¿Por qué? Pareciera una equivocación. No, no es una equivocación, como veremos. La historia de Jacob y de toda su familia dependerá de José en todo el resto del libro de Génesis. Entonces, la historia de Jacob de aquí en adelante será la historia de José. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Jaime, ¿te pusimos a grabar? Muchas gracias. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sigamos leyendo algunos versículos más. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es una historia muy conocida.
la historia de José. Una historia que inclusive a los niños les encanta escuchar. Es una historia muy hermosa y muy ilustrativa. El Señor usó mucho de historias para explicarnos grandes verdades. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando, usó muchas historias. Ya había muchas historias en la Biblia y Él se refirió a esas historias muchas veces, pero también contó nuevas historias. Las historias tienen la ventaja de que le pueden hablar a los niños y los niños pueden recibir una clase bíblica, una historia bíblica y aprender una gran verdad acerca de la palabra de Dios. Los adultos, pues podemos, con pensamientos más elaborados, no siempre historias, pero las historias nos ayudan mucho a concentrarnos, nos ayudan a entender verdades. Pues la historia de José es una historia llena de verdades. Y aquí hay una primera historia. José tenía ¿qué edad? 17 años. 17 años. Y él estaba rodeado con 4 hermanos suyos que tenían mala fama. Versículo 2 al final dice, e informaba José a su padre, ¿qué cosa? La mala fama de ellos. No era solamente que José, como todos nosotros los que hemos tenido hermanos, vemos el defecto en el otro hermano, le vemos muchas, lo criticamos mucho. No era solo eso, no era criterio de José únicamente, sino que tenían mala fama. Los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Bila y Silpa eran 2 siervas y las amas de ellas, que eran 2 hermanas, eran las 2 esposas de Jacob, le dijeron a José que podía tener relaciones con ellas para tener hijos, y eso hizo. Pero aquí había muchas cosas que no estaban según el plan de Dios, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuántas esposas hizo el Señor para Adán? 1. ¿Cuántas esposas tiene el Señor Jesús? ¿Con cuántas se celebrarán las bodas del Cordero? 1. Así que el pensamiento de Dios ha sido siempre un hombre para una mujer. Aquí en esta familia había algo que no estaba bien, que no era según el plan de Dios. Y a causa de eso hubo muchos problemas. Siempre que nos salimos del plan de Dios, hay problemas. Y pensamos, las personas piensan, yo también pensaba así, que si yo no le hago caso al Señor o no importa tanto lo que dice la Biblia, pues yo me puedo arreglar mi vida. Tarde o temprano tendré que reconocer que el camino que yo he elegido a causa de no estar en la Biblia es un camino que da problemas. Como cuando compra uno una aspiradora y la usa para planchar.
uno trata de calentarla para que dé el calor que debe y a usarla como una plancha, pero lo que vamos a resultar haciendo es dañando el aparato. Se me ocurre ese ejemplo, de pronto es un poco absurdo, pero hay más cosas así. Las cosas han sido diseñadas por alguien para algo. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para algo y cuando nos salimos de ese plan de Dios, las cosas van mal. Jacob tenía 2 esposas y como si eso fuera poco, las 2 esposas le dieron sus siervas a él para que también tuviera relaciones con ellas. El resultado es 12 hijos de madres diferentes y problemas y problemas y problemas. Jacob en realidad amaba a Raquel únicamente. Las otras no eran las personas que él amaba, ni siquiera Lea, que era hermana de Raquel, no era ella la mujer que él amaba. La mujer que él amaba, el amor de su vida era Raquel. Y Raquel primero no pudo tener hijos, por eso le dio a su sierva a Jacob para que tuviera hijos de ella y que le pertenecieran a Raquel. Pero después el Señor le permitió a Raquel tener hijos. Y el primero de los hijos que le permitió tener a Raquel fue José. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ese era el hijo amado, preferido de Jacob. ¿Y qué pasa en las familias de hoy cuando hay un hijo preferido? Hay varios hijos y los padres prefieren uno. O la madre prefiere uno y el padre prefiere a otro. Yo solo he visto problemas en ese tipo de hogares. Ese no es el plan de Dios, que tengamos hijos preferidos. Si nosotros tenemos hijos preferidos, ellos van a crecer y van a guardar en su corazón todo lo que nosotros les hicimos de niños. Ellos estaban calladitos de niños, pero estaban cargando sus conciencias de cosas que no les gustaban. Cuando se sienten ya mayores, en algún momento eso resultará. Si no se atreven a los padres a protestarles, a decirles cosas, lo hacen con sus hermanos. Y ha habido problemas muy serios en familias por esta razón. ¿Dios tiene hijos preferidos? No. ¿Tiene hijos amados? Sí, todos. ¿El Señor Jesús tuvo cuántos discípulos? 12. ¿A cuál amaba más? No, a Juan no. Juan se llama a sí mismo el discípulo a quien el Señor amaba, el discípulo a quien Jesús amaba, pero no dice nunca el discípulo que más amaba. Él sentía, por su sensibilidad, por su manera de ser, sentía más profundamente el amor del Señor, pero no era el que el Señor más amaba. Amaba a Pedro, amaba a Judas y quiso llevarlo a la salvación hasta el final. Los amaba entrañablemente y en la cruz murió por todos. Judas no quiso, pero hubiera podido ser salvo. Él fue el problema, no el Señor Jesús ni su amor. Hoy en día
el Señor también nos ama a todos. Nosotros tenemos la tendencia a amar más a un hijo que se porta bien. Menos mal que el Señor no es así. Porque el Señor no solamente ve lo que la gente ve, el comportamiento exterior, ve el corazón. Y se da cuenta que no hay ninguno digno de su amor. Él nos ama no porque seamos dignos. Nos ama porque, por lo que somos, por lo que representamos para Él. Y nos ama a todos los creyentes porque le costamos su sangre. Somos muy valiosos, cada creyente es muy valioso para el Señor Jesús porque el precio que tuvo que pagar por Él fue enorme. Mucho más que el oro acumulado de este mundo. Mucho más que la plata acumulada de este mundo. Mucho más que las piedras preciosas acumuladas de este mundo. Todo eso no hubiera podido redimir ni salvar ni a una sola persona. Pero la sangre del Señor Jesús logró redimir, logró limpiar a todas las personas si todas las personas quisieran. Es verdad que algunos irán al infierno, yo creo. Pero no porque el Señor no los haya amado, no porque el Señor no se haya entregado por ellos, sino porque escogieron hacer como Judas, que se vio amado por el Señor, que vio muchas cosas de Él, que estuvo muy cerca de Él y no lo recibió. No quiso entregarle su vida al Señor. Él se perdió porque quiso. Y cada persona que va al infierno se ha perdido porque quiso. El Señor en su amor nos ama a todos, desea llevarnos a todos a la gloria. Por eso murió en la cruz, por eso puede limpiar todo pecado, de tal manera que puede dejar a una persona completamente limpia. No solo por fuera, que la gente nos vea limpia. El corazón, lo que Dios ve y que muchas veces abriga oscuridad, abriga muchos pecados, retiene muchos pecados, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha envidia, cosas que por fuera no se pueden ver mucho. Dios las ve todas y todo eso el Señor Jesús lo limpió con su sangre. Dios nos ama a todos por igual y anhela que todos los hombres sean salvos. Lo dice la Biblia, lo dice en una de las cartas a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso envió a su Hijo. Volvamos a nuestra historia. Donde nos desviamos fue el problema que tenía Jacob en su casa con tener varios hijos y preferir a uno. Se montó un problema muy grande. Aquí el hijo predilecto está siendo objeto de odio y de envidia de parte de sus hermanos. Si no fuera por la intervención de Dios, esto hubiera llegado muy lejos cuando ellos crecieron. José, el hijo amado de Jacob, iba y cuidaba las ovejas de su padre junto con sus medio hermanos, los hijos de las siervas de su padre. Y ellos tenían mala fama y José le decía a su padre eso. ¿Hizo bien José o hizo mal? Hay razones por las cuales decir que hizo bien
y hay razones por las cuales decir que hizo mal. No tenemos que, dice un proverbio, no acuses al siervo ante su señor. Es decir, no tenemos que tener ese oficio de acusadores. Pero si hay una relación muy estrecha entre padre e hijo, como había entre Jacob y José, mucha confianza, ¿qué pasa cuando uno tiene mucha confianza y pasa largos ratos hablando con su padre, a quien ama y con quien tiene mucha confianza? Le cuenta todo lo que le pasa, sus luchas, sus problemas, y también le cuenta lo que ha oído por ahí. Yo creo que el caso de José, a causa de que el Señor no lo reprende aquí, el caso de José se trataba de una íntima comunión con su padre. Entonces, como parte de esa gran cercanía de corazón que tenían el uno al otro, José hablaba con su padre y le contaba lo que había en su corazón. Es decir, lo que hacemos los creyentes hoy en día. Estamos con una lucha muy grande y vamos donde el Padre Celestial y le contamos. Y entre más acostumbrados estemos a entrar en la presencia de Dios, tanto más le contamos hasta lo que no le contaríamos a nadie más. Y hubo una persona que en todo caso no tenía ninguna sombra con su padre. Todo lo consultaba con él. Él sabía exactamente cómo pensaba su padre en cuanto a esto o lo otro. Le contaba con toda confianza todo. No había ninguna oscuridad, ninguna nube entre ellos. ¿Quién era? El Señor Jesús. Entonces, cuando va a resucitar a Lázaro y se para delante de la tumba de Lázaro, eleva sus ojos al cielo y dice: Padre, ¿cómo fue que le dijo? Te doy gracias por haberme oído. Ya habían conversado acerca del caso de Lázaro. Ya el Padre le había contestado que resucitaría a Lázaro, que eso era conforme a su voluntad y que eso era conforme a su gloria. Tal cercanía había entre el Padre Dios y el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y ese es el modelo que todos nosotros los creyentes tenemos que seguir. Confianza absoluta en nuestro Padre Celestial. Algunos de nosotros tenemos más confianza con el Hijo de Dios, con el Señor Jesús. Por alguna razón nos acercamos a Él y le decimos las cosas como con más confianza. Al Hijo. Un hermano nos ha recordado que Dios es trino. Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestras oraciones nos referimos al Padre en el nombre del Hijo. Y a veces nos referimos, nos dirigimos al Hijo. Tenemos en la Biblia ejemplos de oraciones al Padre, tenemos en la Biblia ejemplos de oraciones al Hijo. No tenemos ejemplos de oraciones al Espíritu Santo. Pero es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero muchas veces nosotros nos dirigimos al Señor Jesús. No sé si es que le tenemos más confianza, si pensamos como Él se hizo hombre y vino a esta tierra, me puede entender mejor, no sé. Pero lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros lleguemos también a tener una relación con el Padre Celestial como Él la tuvo. Y que podamos tener la confianza, la fe en el amor del Padre, como tenemos fe en el amor del Señor Jesús.
confianza para contarle todas nuestras cosas. Y a veces vamos al Padre Celestial para decirle: Padre, este hermano o esta hermana no se está portando bien. Tiene mala fama. Por favor, ayúdala, ayúdalo, guíalo, fortalécelo, sácalo de ese estado, que los comentarios que se puedan escuchar de él sean positivos, te honren. ¿Qué estoy haciendo? Con toda confianza y en la intimidad de la comunión con Dios, hablar con mi Padre Celestial acerca de mi hermano o mi hermana que está fallando. Los creyentes fallamos. Los creyentes fallamos. Y hay algunas personas que nos ven como creyentes que fallamos. Y claro, piensan que Dios también se falla, entonces se van y no lo buscan más. No es así. Nosotros todos los creyentes tenemos fallos, problemas, estamos creciendo, estamos en obras. Y cuando una vida está en obras, pasa como cuando vas conduciendo por una carretera con obras. Cada rato hay que parar. Es muy molesto ir por una carretera con obras. Lo mismo pasa con algunos creyentes. Es difícil seguirlos porque no andan como el Señor quisiera. Pero podemos interceder por ellos, que el Señor les ayude y que salgan de ahí y que crezcan. En realidad todos necesitamos orar los unos por los otros, porque todavía no somos perfectos, todavía todos estamos en obras. Y por eso, como decía un hermano, nunca debemos venir a la reunión por los hermanos. Tenemos que venir por el Señor. Él sí es perfecto. Bueno, José hablaba con su padre acerca de la mala fama de sus hermanos, pero lo hacía, creo yo, por su comunión tan estrecha que tenía con él. Pero el versículo 3 sí es malo. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob, eso que hiciste estaba mal. Tener un hijo preferido no lo debes hacer nunca. Y esa es la lección que nosotros aprendemos hoy en día. Si tenemos varios hijos, no hay que tener uno preferido. Pero, por otro lado, la relación entre Jacob y José refleja algo de la relación entre el Padre Dios y su Hijo. Y ahí sí que el Señor Jesús es único. No hay otro como Él. No hay otro Hijo de Dios que haya sido de la misma naturaleza que Dios. No lo hay. Él es único. Y no solo es único, sino que es unigénito. Es decir, el único, digamos así, que tiene los genes del Padre, Dios. Él es único. Y en ese sentido, la relación entre Jacob y José nos recuerda la relación entre el Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Por alguna razón, a Jacob se le ocurrió mandarle hacer o hacerle él, tejerle él, una túnica a José de diversos colores. Es decir, que entre todos los hermanos de José, entre todos los hijos de Jacob, había uno que se distinguía. No solo porque estaba en el corazón del Padre, algo interno, sino que se veía exteriormente. Le dio un vestido multicolor. ¿Cómo era? No lo sé, pero tenía diversos colores.
Esa túnica de diversos colores, cuando pensamos que José representa al Señor Jesús, entonces esa túnica representa todas las glorias que el Señor Jesús tiene. ¿Cómo es que se forman los colores? ¿Por qué se forma el arco iris con 7 diferentes colores? La luz viene del sol blanca. ¿Y qué se necesita para que haya arco iris? Agua. Y cuando la luz blanca cambia de medio, está en el aire y cambia al agua, se desvía. Pero se desvía con diferentes grados de desviación. Si se desvía mucho, entonces aparecerá el color rojo. Si se desvía un poco menos, el color amarillo, así sucesivamente. Es la misma luz, pero se refracta y entonces cambia en diferentes colores. Esa es la razón por la que tenemos cosas, percibimos cosas de colores. Ahora hay un buen colorido aquí en el salón. Es la misma luz blanca, pero que al pasar por otro medio se ve de otro color. Es decir, refleja de diferente manera la luz. Bueno, cerramos este paréntesis de física para decir que el Señor Jesús también tiene muchas glorias diferentes, como muchos colores diferentes. Tiene diferentes hermosuras, diferentes excelencias. No solo su vida de oración es preciosa, sino también su vida de pureza de pensamiento, su manera de acercarse a las personas cuando están con problemas, la manera como él se acercó a sus discípulos, cómo los enseñó, es precioso. Cada aspecto de la vida de él es precioso. Y ahora la comunión que él tenía con Dios, maravilloso. Esos diferentes colores muestran diferentes facetas de la misma persona. El Señor Jesús es luz, es la luz del mundo, pero mostró esa luz de diferentes maneras, y de eso habla la túnica de diversos colores de José. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La Biblia es como un espejo y a veces allí vemos nuestro comportamiento. Y el Señor nos muestra cómo somos para que mejoremos. Entre hermanos, aunque pensemos que el Señor es equivocación nuestra, pero de pronto pensamos que el Señor ayuda más a otro hermano que a mí, o a otra hermana le ayuda más que a mí, o no le manda los mismos problemas que me manda a mí. Y yo pienso, Señor, ¿pero por qué? Y es posible que empecemos a cultivar envidia por un hermano así, o aún más, que lo aborrezcamos. Entre creyentes puede pasar, y puede pasar porque estamos imperfectos. Y al creyente le pasa que si se va separando del Señor, ya no lee la palabra, ya no ora, ya no se reúne casi, no tiene comunión con otros hermanos, tiene más bien comunión con personas de afuera que hacen de las suyas, se va volviendo más y más así. Y puede llegar a ese estado. Tenemos que tener cuidado. Y para eso está esta historia en la Biblia, para decirnos, allí puedes llegar, Carlos, cuidado. Si ves alguna cosa de estos sentimientos que van apareciendo en tu corazón,
Ojo, estás lejos del Señor, acércate a Él. Necesitas su fuerza para poder enfrentar eso que te está arrastrando hacia el pecado. Los hermanos de José no hicieron eso y al contrario, crecieron en su aborrecimiento. Yo creo que José tenía razones para ser odiado por sus hermanos. No nos digamos mentiras. De pronto no fue suficientemente prudente. Pero hubo una persona que no tuvo ningún defecto, que nunca falló, que siempre amó. Y lo aborrecieron. ¿Quién? El Señor Jesús. Y en una ocasión fueron a buscar piedras para arrojarlo. Y en otra, en Nazaret, donde se había criado, lo llevaron a un despeñadero con el ánimo de tirarlo por ahí para que se hiciera añicos. No lo lograron porque no era el momento de Dios todavía y él pasó por en medio de sus enemigos y se fue y no pudieron echarle mano. Pero en su corazón había odio contra él y querían matarlo. El odio y el asesinato están muy cerca, dice Primera de Juan. En todo caso, el Señor Jesús fue llevado a la cruz por envidia. El Señor Jesús fue llevado a la cruz aborrecido. Y él no tenía razón para ser aborrecido. Es posible que hoy en día también haya personas, tal vez no que le tengan envidia, pero sí que le tienen, que lo aborrecen al Señor Jesús. Una razón por la que lo aborrecieron fue por él hablar la verdad y mostrarle a los corazones que estaban escuchando: vuestros corazones tienen odio, vuestros corazones tienen avaricia, vuestros corazones son hipócritas. Y como resultado de eso, entonces muchos lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, en esto que le pasó a José con sus hermanos, nos transportamos a cuando el Señor Jesús vino y él, aunque no tenía defecto, aunque siempre amó, siempre dijo la verdad, fue aborrecido. Entonces no nos extrañemos si nosotros, siguiendo los pasos del Señor Jesús, somos aborrecidos. Es natural. Bueno, ahora vienen los sueños de José. Tiene un sueño en el que todos estaban trabajando en el campo y ataban los manojos, es decir, recogían el fruto. Y he aquí, dice José, que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En aquel momento la Biblia no estaba escrita. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Todavía no estaba Moisés por aquí. No había escrito aún Génesis. Dios hablaba en aquel momento, como no estaba su palabra, hablaba por sueños. Hoy en día no es necesario eso. Y hay personas que se han puesto a ponerle cuidado a sueños y entonces se han desviado de la palabra de Dios. Todo sueño es mejor ponerlo en duda. No pensar que podemos interpretar sueños. Es mejor que todo lo que aprendamos de parte de Dios pase por la palabra de Dios. De allí es que debemos aprender, porque nosotros sí la tenemos. José no la tenía, ni sus hermanos. Pues Dios le reveló a José
el futuro a través de estos sueños. El Señor le reveló a José que vendría un momento en el que sus hermanos vendrían a inclinarse delante de él. Cuando José fuera el señor de Egipto, él hubiera acumulado mucho trigo y entonces en Canaán, la tierra donde estaban sus hermanos, tenían hambre y tuvieron que venir a Egipto donde él. Y cuando ocurrió eso, José era un personaje muy importante. Era el principal ministro de Faraón. Era la segunda persona más importante de todo Egipto. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de José? Además, no le reconocieron, porque la apariencia de un egipcio es muy diferente de la de un hebreo. Entonces, José había cambiado mucho, no se podía reconocer. Pero ellos se inclinaron delante de él. Y cuando se inclinaron delante de él, en Génesis 42, ¿no? 42:8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Bueno, eso yo creo que formaba parte de algo que el Señor le había dicho a él, a José, después. Pero vio a sus hermanos allí postrados y se acordó de sus sueños. En el primer sueño, de las gavillas, el que lleva fruto es José. Y sus hermanos, aunque también llevan fruto, le deben, o mejor dicho, lo que tienen y el mantenimiento que tienen para sus familias, se lo deben también a José. Entonces, el principal en llevar fruto es José. El Señor Jesús nos dijo exactamente eso a nosotros. Juan 15. Juan 15, versículos 1 y 2. ¿Lo leemos todos juntos? Juan 15, versículos 1 y 2. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La única manera como un creyente puede llevar fruto es manteniéndose cerca del Señor, permaneciendo en Él, dice aquí. El que no permanece en Él no lleva fruto. Pero si permanece en Él, lleva fruto, lleva más fruto y lleva mucho fruto. Va creciendo ese fruto que puede un creyente llevar cuando permanece en el Señor. Es decir, nuestros manojos, lo que nosotros podamos cosechar en la vida cristiana, lo que se pueda decir que pasará a la eternidad y el Señor recompensará, todo ese fruto se lo debemos en realidad al Señor Jesús. Entonces, yo con mucho gusto reconoceré que si el Señor me dice: Carlos, tú has llevado este fruto, yo tengo que decirle: Señor, en realidad este fruto me lo diste tú. Tú fuiste el que me capacitó para hacerlo. Entonces, en realidad lo pongo a tus pies. El manojo central, el de José, se mantenía derecho, los de sus hermanos
se inclinaban y estaban delante del manojo central. El primer versículo que leímos, el versículo 2 de Génesis 37, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. La siguiente palabra, José. La vida de la familia de Jacob, la vida de los otros hijos de Jacob, de sus nietos y sus bisnietos, dependían de José. Y aunque sabemos la historia, ellos lo rechazaron, lo vendieron, le pusieron precio a su hermano. Eso es muy duro. Que me pongan precio a mí, por favor. Que valga yo menos que una cantidad de dinero, eso es terrible. Pues eso hicieron los hermanos de José. Le pusieron precio, lo vendieron. El pobre José tuvo que vivir de esclavo casi durante 13 años. Parte de ese tiempo pasó en la cárcel. Pero a causa de su fidelidad como esclavo de Potifar, su fidelidad en la cárcel, porque tanto Potifar como el dueño de la cárcel le confió todo. A causa de eso llegó el momento en que Faraón lo hizo llamar y le entregó todo en sus manos. Y gracias a que le entregó todo en sus manos y a que el corazón de de José pudo perdonar a sus hermanos, el pueblo de Israel no murió de hambre en 7 años de hambre que hubo. Entonces, estuvieron con vida gracias a José. Y eso es lo que él descubre en Génesis 50. Con esto terminamos. Ya están todos en Egipto, viven muy bien, pero Jacob, el padre, murió. Y pensaron los hermanos: ahora sí que nos va a traer toda su venganza José. Y entonces vinieron, Génesis 50, 18, vinieron también sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Se postraron delante de él, como en los sueños, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: ¿cómo? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es verdad, los hermanos por odio lo vendieron. Solo tenían pensamientos de mal para con su hermano. Pero en realidad era Dios el que estaba detrás de eso para enviar adelante a José y que cuando viniera la gran hambruna, el pueblo de Dios no desapareciera. Y José, por su crecimiento espiritual, por su cercanía con Dios que le vemos en toda su biografía, pudo comprender en la presencia de Dios eso. Los perdonó, quitó todo pensamiento de venganza de su cabeza y se dispuso: Señor, ¿por qué tú has permitido que mis hermanos me hagan esto? Para conservar la vida de ellos, heme aquí, conservaré la vida de ellos. Y su corazón sanó y pudo entonces darles vida. Era una familia muy grande, muy numerosa, pudo darles vida. Y permítanme, por favor, terminar con el pensamiento más glorioso de todos.
El Señor Jesús hizo lo mismo. Dios en su amor lo envió a este mundo. Pero no solo Dios en su amor lo dio, sino que el Señor Jesús se dispuso y vino. Nos ama. Nos ama. Como respuesta a su amor, no solo los que vivieron en aquella época, sino nosotros también le hemos volteado la espalda muchas veces. Yo el primero le volteé la espalda al Señor varias veces. No me interesaba que Él me hablara, no me interesaba para nada que Él me hablara de mi pecado, de mis mentiras, de mis odios, de todas las cosas que yo tenía en mi corazón, los malos pensamientos. Eran un montón de cosas. Yo no me sentía cómodo con que Él me mirara, ni me dijera todo eso. Entonces yo por mucho tiempo le volteé la espalda. Y Él me amaba. Me amaba. Y me envió una y otra persona para que me hablaran de su amor. Y que en la cruz Él había cargado todos mis pecados. Dios lo envió. El Señor Jesús vivió aquí con toda perfección. Los hombres lo rechazaron, lo llevaron hasta la muerte para hacerlo desaparecer. Y el Señor Jesús, aún allí en la cruz, amaba a sus verdugos. Y a nosotros, que colaboramos con todos nuestros pecados, una carga muy grande pusimos sobre Él. Pero Él nos siguió amando. Y tanto nos amó que buscó la manera de que nosotros nos enteráramos de que había pagado por nuestros pecados en la cruz. Y que si nosotros lo recibíamos a Él, recibíamos vida. Merecíamos muerte y muerte eterna, y Él me ofrece vida. Amor, amor y amor persistente que busca a la oveja perdida hasta que la encuentra. Finalmente, efectivamente, Él fue crucificado. Pero en realidad Dios tenía eso en su conocimiento. Y lo que los hombres pensaron para mal, Dios lo usó para bien, para darle vida a muchas personas. Cada uno de los creyentes que estamos aquí, no sé si alguno habrá venido al Señor hoy, también está incluido. O si vendrá mañana o pasado o en los próximos días, también está incluido. Para dar vida a mucho pueblo y hacer lo que ahora vemos. Dar vida, mantener en vida a mucho pueblo. La cruz no fue una equivocación. La cruz Dios la permitió, y aunque fue terrible y el hombre mostró cuán pecador es de lo que es capaz de hacer, sin embargo, Dios usó esa circunstancia para el bien de muchos. Y la casa de Dios estará llena de antiguos pecadores, de antiguos enemigos de Dios, que a través de la cruz han venido y se han reconciliado con Dios. La invitación sigue abierta. Si alguien no lo ha hecho, no le ha entregado su vida al Señor, lo puede hacer hoy. Todavía sigue abierta. Se cerrará cuando el Señor venga por los suyos, que puede ser esta tarde. Pero mientras tanto, hay muchos. La Biblia, viendo el futuro, dice que hay muchos delante del trono, agradeciendo al Señor por su sacrificio en la cruz. Así que la vida de nosotros depende de la vida del Señor Jesús. La vida del pueblo de Israel dependía de José. La vida de nosotros depende del Señor Jesús. Vamos a pedirle al hermano Rodrigo que sí lo podemos escuchar y nos puede hacer una oración final.
Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te damos gracias porque has dejado tu palabra. Es verdad que los antiguos no la tenían, pero tú te revelas a ellos también, por más que ellos podían entenderla. Y hoy nos das tu palabra para que podamos conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias porque son enseñanzas prácticas, pero también unas enseñanzas que necesitamos llevar a nuestro corazón para que reconozcamos nuestra incapacidad de producir frutos por nosotros mismos, que necesitamos estar agarraditos a ti para hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias por la vida de José, que es un buen espejo en el cual mirarnos. Padre, encomendamos esta semana a ti, tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú seas protegiendo nuestras vidas. Nosotros podamos dejarnos vestir con las ropas que tú quieres colocarnos para protegernos. Ayúdanos. Y te damos gracias por expresar unos con otros. Es nuestra, sino del Señor Jesús. Alabamos, pues, bendecimos tu nombre a través del Señor Jesucristo, quien lo hizo posible.